Aleluya, tome su lugar. Quiero invitar a los jóvenes adolescentes que salgan, tienen una práctica importante y se están preparando, hermanos, porque vamos a tener nuestro aniversario el día 17 de diciembre. Véngase preparado ese día, hermano, venga con un corazón dispuesto. Empezaremos a las 11 como cada domingo, pero queremos celebrar de tal manera que los niños puedan tener una participación, los jóvenes, los adolescentes, y todo esto dándole gracias a Dios por 20 años que nos ha permitido estar en esta hermosa ciudad donde vive Dios, que es Nextlalpan, y donde nos ha permitido predicar su palabra. Así es que véngase puesto en su corazón, véngase también, ¿verdad?, con su estomaguito listo para lo que el Señor va a proveer ese día. También para escuchar la palabra del invitado especial que hemos invitado. Y también para que demos un tiempo de alabanza, ¿verdad? Pues yo creo que tenemos que culminar con un tiempo de alabanza al final, porque estamos agradecidos. ¿Cuántos de aquí están agradecidos con Dios? Así que ese día véngase con sus tenis, porque aquí hay libertad, ¿eh? Aquí no hay de que somos apaciguados, aquí hay libertad. Y le damos gracias a Dios por eso. Dice la Escritura, cada uno conforme a la libertad a la que ha sido llamado. Así es que hasta en eso cada quien tiene una cierta libertad. Y bueno, esperemos que Dios nos haya dado toda esa libertad, pero no para hacer lo malo, ¿verdad? Sino al contrario, para hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, que ese es el propósito. Así es que hoy vamos a continuar, amados hermanos, con este estudio del libro de Apocalipsis que estamos llevando. Y quiero que me acompañen, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 7 al 8. Versículos del 7 al 8. Es sorprendente que cuando empezamos a leer, inmediatamente el Señor nos detiene y nos dice, antes que continúes, aclara esto. Y es algo verdaderamente bien hermoso, porque estamos estudiando versículo por versículo, pero a veces el Señor nos detiene para que veamos palabras que son importantes. Así que desde que empezamos el pasaje a leer, en el versículo 7, hay una frase que nos incita de inmediatamente a detenernos. Dice la Escritura en Apocalipsis 1, 7 al 8. He aquí viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Habiendo orado, hermanos, antes, ¿verdad? Porque a veces no sale en el video, pero pues yo lo hago latente, que hemos orado por esta palabra delante de Dios. Amados hermanos, cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, es importante que tengamos algunos antecedentes. Y hay solamente 5 papiros o documentos llamados unciales, es decir, textos que se escribían en mayúsculas, con 2 líneas paralelas, y las minúsculas con 4 líneas paralelas. Así se distinguían las letras en esos códices, o documentos, o papiros, que dan el texto de Apocalipsis de Juan. Dentro de uno de ellos es el códice Aleph. Aleph, así como la primera letra del idioma hebreo, Aleph, que describe al códice sinaítico del siglo IV. Es un manuscrito que tiene gran relevancia o de mayor valor en la crítica textual. O sea, para cuando nosotros estamos estudiando Apocalipsis, ese códice nos ayuda de una forma pues muy tremenda para poder encontrar los significados y todo lo que Dios quiso decir, o que trató de transmitir en un idioma coloquial como era el griego en esos tiempos. Este código sinaítico se escribió por ahí, data del
del siglo IV después de Cristo. Y es un manuscrito que viene en una versión griega, pero también hay un códice que es escrito con una letra, que es la letra A, que también fue escrito en el siglo IV, que señala al códice alejandrino. Y también hay otro códice, que es el códice C, o el códice que le llaman de Baeza, del siglo V. También está el códice P, pero como hay dos códices P, hay uno que es APR. En estos códices está escrito todo el Apocalipsis. Este códice P, APR, se le llama Walfervitanus A, que es del siglo IX después de Cristo. Después está un códice que es el códice Q, se le llama códice Walferviantus B. De estos que acabo de mencionar, el Aleph, que es de la letra hebrea, pertenece al IV siglo, y el A y el C al V, y el Q, ¿verdad?, que realmente es el B2 o acabando el B, tiene algunos escritos que no están, ¿verdad?, como Hebreos 9:13, pero todos estos códices están en la Biblioteca Vaticana. Y el P y el Aleph, el A y el Q, son los únicos que están completos. O sea que algunos códices no están completos, otros sí. Y cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, tenemos que ir forzosamente a estos escritos para poder encontrar mayor luz sobre lo que nosotros estamos estudiando. Así que desde los tiempos de los apóstoles se ha proclamado un saludo que era muy conocido, como hemos a veces compartido, que lleva la frase Maranata, que significa Cristo viene. Dile que está a tu lado, Cristo viene. Ahora dile, ¿ya estás listo? Sí, porque de nada sirve que lo sepas si no estás listo, ¿verdad? A ver, cuando te decían, ahí viene mi mamá, ¿no? Te ponías a hacer el quehacer en corto, ¿eh? A lavar los trastes y todo, porque venía mamá. Bueno, y se estaba lista, ya cuando entraba la mamá, la muchacha ya había acabado y, ¿cómo estás, hija? ¿Todo bien? Sí, ay, huele bien bonito, pues sí, lo acaba de hacer. Lo hubiera hecho desde la mañana, no le iría así, ¿verdad? Entonces, la jovencita estaba lista. De nada nos sirve entonces conocer que Cristo viene si no estamos listos. Así es que es importante que estemos listos, hermanos. Y desde esos tiempos se llamaba, ¿verdad?, se le decía a la gente Maranata, Cristo viene, más de 2000 años. Y inmediatamente que empezamos a leer el texto, en el versículo 7, ahí donde comienza la primera coma de la primera frase, dice, he aquí viene con las nubes. Esa es la primera frase del versículo 7 de Apocalipsis, viene con las nubes. Inmediatamente surge una pregunta forzosa. ¿Por qué debe de volver Cristo? Si Cristo viene, ¿por qué debe de volver? ¿Por qué no se quedó sentado en su trono y mandó a los ángeles que pusieran orden en la tierra? ¿Por qué Él se toma esa, digámoslo así, molestia de venir nuevamente a la tierra? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ha de volver Cristo? Inmediatamente que leemos entonces, aquí viene con las nubes, la pregunta es, ¿por qué debe de volver Jesucristo? Y esa es la pregunta que hoy responderemos. ¿Por qué es necesario que Cristo vuelva? Amados hermanos, nada puede ser más absurdo que la conducta de los que dudan esta verdad del cristianismo. Mientras en los asuntos corrientes de la vida no vacilan en proceder basados en sus términos humanos y consideran desquiciado o loco a quien lo cree que Cristo viene,
Bueno, pues yo no sé cómo la gente cree que los muertos vienen y no cree que Cristo viene. Pues es absurdo. Pero bueno, así está la mente de la gente. ¿Por qué el cristianismo cree esto? Amados hermanos, el verdadero cristianismo ha visto su culpa y miseria y su necesidad de un Salvador. Es por eso que creemos que Cristo viene. Porque nosotros, el orgullo ha sido abatido en nuestra vida. Y reconocemos la necesidad de nuestro Salvador. Hemos entendido que lo necesitamos más que nuestra vida. Hay algo aquí adentro que nos dice que necesitamos al Señor. Hemos encontrado el sentido y el poder de la palabra y también de las enseñanzas de Jesucristo, el cual fue humillado, el cual fue agredido, golpeado, pero todo esto por causa de nosotros. Por eso Él ha querido que nuestro corazón sea humillado, pero también que sea sanado, que sea vivificado y cuando sea necesario, consolado. Así tenemos una nueva disposición, tenemos nuevos deleites, porque lo que nos causa satisfacción ya no es lo que a este mundo le causa satisfacción. Nosotros estaríamos incompletos sin la presencia de Dios. No estaríamos plenos sin Él. De ahí que la Escritura siempre exhorta diciendo a las personas, diciéndole que separado de Dios nada vas a poder hacer. Y yo siempre le digo a la gente, si tú quieres comprobar que esto es verdad, bueno, pues síguele como vas. Pero si quieres cambiar y ver la veracidad de esas palabras, que Cristo y nuestro Padre y nuestro Santo Espíritu son uno, y que ellos son reales en la vida, y que a pesar que hay circunstancias en nuestra vida que, escuche esto, no podemos evitar. Porque todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito en Dios, aunque tú no lo entiendas, aunque tú lo juzgues a Él. Imagínense a alguien juzgando a Dios, o sea, es la irracionalidad más grande, ¿no? Pero es necesario que entendamos que las cosas que pasan en nuestra vida fueron puestas de antemano en un plan perfecto de Dios que tú ni yo podemos comprender, pero al que al final lo vamos a agradecer. Porque aquí se trata de ir al reino eterno con Él. No importa lo que pase hoy en este tiempo, a Él le interesa que estemos con Él. Así que hallamos esa fuerza a través de la presencia de Dios en nuestra vida y de la esperanza de que Cristo viene, y se fortalece nuestra fe y sabemos que podemos vencer al mundo y seguir el viaje hacia lo mejor. Esta seguridad, hermanos, tiene el creyente por el Evangelio. Los cristianos sabemos a dónde vamos. No necesitamos que nadie nos dé una ayudadita después de muertos. Nosotros ya nos fuimos y estamos con Él y estamos en su presencia, gozándonos, alegrándonos y viendo a aquellos que se han adelantado por nosotros y que nos han estado esperando. Así que las potestades malignas no hallan en nosotros la forma de evitar esa verdad. Así que dile al que está a tu lado, un día estarás con el Señor. Allá te veo, dile. No me quiero adelantar, dile. Nada más te estoy hablando. Pero el ser humano común, hermanos, amados hermanos, cuando escucha estas palabras, cuando escucha estas aseveraciones, esta esperanza que tenemos, hay un conflicto consigo mismo. ¿Y cuál es la causa? El pecado.
Es la única causa. Su carne, el mundo, que son los tres enemigos que tenemos aquí. Además, si eso fuera poco, las potestades malignas que nos están llevando a querer caer en tentación. Pero nosotros hallamos fuerza en Cristo. Y lo que nosotros queremos comunicarles es que este conflicto se puede acabar. Este conflicto cuando nosotros obedecemos el Evangelio. Y aunque a veces no les podemos sacar de sus creencias, porque esa no es fe, hay una diferencia entre fe y creencias, ¿eh? Tenemos que aprender, amados hermanos, y enseñarle a la gente que la fe está solamente dirigida hacia el Padre y hacia el Hijo. Cualquier otra cosa en que la gente diga que tenga fe, eso no es fe, eso es una creencia. Es como los antiguos, ¿verdad? Mexicas que creían que habían dioses y que el dios luna y Dios sol y esas cosas, pues eran sus creencias. Pero esa no es fe. La fe solamente está direccionada hacia el Padre, hacia el Hijo. Si no, todo lo demás son puras creencias que no tienen bases en ninguna forma en la palabra de Dios. Y esa, amados hermanos, esa es la seguridad que tenemos nosotros por la palabra de Dios y que estamos leyendo en este tiempo, donde se nos anuncia que Cristo viene. Y Él viene, dice, de entre las nubes. Así que como dijimos, hermanos, hay quien no le cree o no cree que Cristo viene. Y lo que hace es tan espantoso y al mismo tiempo hace tan espantoso su pecado de ese incrédulo. Y lo que va a condenar a esta generación es la incredulidad. Porque la propuesta de Dios es: ¿crees o no crees? El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el incrédulo, ya ha sido condenado. Dice la Escritura en Juan 3, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esta incredulidad que va a condenar a toda esta generación, los condenará eternamente, pues han creído en la brujería, en la hechicería, en la santería, en el horóscopo, en las filosofías humanas, en creencias antiguas de los mayas, de los mexicas, de los egipcios. Bueno, hasta están buscando sus raíces hebreas, dice. Si eres más tlaxcalteca que nada. O sea, ¿qué no has visto? ¿O tú también eres de los que comen chicken? Ay, Dios mío, qué testimonio, dice uno. Hay quien cree en esta falsa llamada ciencia que se ha venido modificando a través de los tiempos, porque se nos ha olvidado que desde la antigüedad se hablaban puras mentiras. Y una verdad no es cambiante. La verdad es verdad y es objetiva. Yo no puedo decir hoy en este tiempo una verdad y después cambiar porque no, resulta que siempre no fue así. Y la ciencia de la antigüedad decía que había un hombre llamado Atlas que estaba sosteniendo el mundo. No, salió otro. Estás equivocado, es una tortuga. Porque la tortuga tiene un caparazón y ella se aguanta el mundo. O sea, vean los pensamientos. Esa era la ciencia, ¿eh? Hoy no ha cambiado la ciencia. La ciencia ha modificado ya muchas cosas. Y todo esto es porque la gente no ha entendido que la Biblia también lo profetiza. Juan precisamente, hermanos, usó este método apocalíptico para señalar el punto profético de este libro. Y hemos comentado que desde Génesis hasta el libro de los Hechos se nos habla del pasado. Y desde la carta a los Romanos hasta el libro de Judas, del presente. Y el único libro que nos habla del futuro es el Apocalipsis. Así que si alguien quiere conocer el futuro, tiene que leerlo. Ahí está su futuro.
Ahí está su ubicación. Si ha creído, pues estará con Dios. Si no ha creído, estará en el infierno. Ese es su futuro. Es así de simple. No tienen que estarle buscando, ¿verdad?, más cosas. Eso es lo que declara la palabra profética que proviene de Dios. No la que proviene de los hombres, no las filosofías, no la que dicen los brujos, los hechiceros, los santeros, los de los horóscopos. No, ni las filosofías. Es lo que dice Dios. Hemos dado datos de profecías que se han cumplido de la Biblia. Tan solo en Cristo se cumplieron más de 100. Pero lo más maravilloso de la Biblia es que todas las profecías se han cumplido. Todas. No ha habido una que no se haya cumplido. Entonces, ¿qué nos va a decir? ¿Qué porcentaje? Usemos las matemáticas, la ciencia, aquello que la gente dice creer y saber. Usen las matemáticas, usen la ciencia y comprueben qué grado de capacidad hay de que haya una equivocación de la Biblia cuando todo se ha cumplido hasta hoy. ¿Qué porcentaje de falla tiene cuando todo se ha cumplido? Cuando el 100% de las profecías que hasta hoy se han predicho se han cumplido. Bueno, ¿prefieren creer en Nostradamus, que ha fallado un montón de veces, en falsos predicadores y maestros que salen en la televisión, que creerle a Dios? Qué tremendo es eso. Bueno, ahí como siempre decimos, ni cómo les ayudamos. O sea, si no quieren entender. Hay sistemas de pensamientos en este tiempo verdaderamente locos. Locos, ¿eh? Y además mentirosos, con enseñanzas y doctrinas, como dice la Escritura, de demonios, ¿eh? De demonios. Todas ellas, para desviar a la gente de la verdad y del camino y de la vida, que es Jesucristo. Y todo ese es el plan malévolo del enemigo. Él ha puesto muchas religiones para que la gente crea en todo menos en Dios. Para que acepten cualquier enseñanza menos la enseñanza de Dios. Todo esto es un plan malévolo del enemigo. Por eso una de las grandes anunciaciones de Jesucristo es: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si alguien entre tantas religiones y sistemas de pensamiento y prácticas paganas de brujería, hechicería, santería y todas esas cosas demoníacas están buscando el camino, pues tienen que buscar a Cristo. Si quieren de entre todo eso discernir la verdad, tienen que buscar a Cristo. Y si quieren obtener la vida, que es la promesa del Evangelio, porque Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Si queremos la vida, tenemos que buscarlo a Él. Su nombre es Jesucristo. Y Él ya viene. Así que con estas falsas creencias impartidas por el adversario de nuestras almas, llamado en la Biblia diablo y Satanás, tratan de hacer mentiroso a Dios, porque no creen en el testimonio que el Padre dio de su Hijo. Eso va a ser lo terrible. Y el Espíritu Santo, que ha dado fe del Hijo y de la palabra de Dios que está aquí hasta después de más de 2000 años, y que había sido prohibida por la religión, porque es bien sabido que cuando la gente es ignorante es fácil de manejar, de disuadir, de mantenerla esclava. Esta iglesia no es una secta, porque aquí lo invitamos a estudiar, lo invitamos a aprender para que se caiga de su vida la ignorancia, para que no haya nada espiritual ni externo que gobierne su vida, sino Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Aleluya. Es en vano entonces que alguien alegue que cree en el testimonio de Dios, como mucha gente o muchas sectas dicen creer, cuando rechazan esto, que Cristo viene. Vaya usted con una secta, dígale: ¿crees en Cristo? Te va a decir que sí. Pero ¿le crees a Él? Porque Él dijo que viene de regreso, ¿eh? No, yo eso no lo creo. Entonces, ¿cómo dices que crees en Él si no crees lo que Él dijo?
¿Crees que Jesucristo es Dios? No, yo no creo que Jesucristo es Dios. Pero pues si Él dijo que Él era Dios, entonces, ¿crees o no crees? Sí creo. Entonces, ¿crees que Él es Dios? No creo. No, así está la mente de loca. No les funciona la ardilla. Tienen los engranes trabados. No razonan. Y todo eso, hermanos, por todo el cochinero que han leído allá afuera. Tienen los engranes rotos. Los tienen sin grasa. No carburan. Les dice sí. ¿Ven? En vano es la gente que dice creer en Él y no le cree a Él. En vano. El que rehúsa confiar, hermanos, y honrar a Cristo como el Hijo de Dios, como sucede en las sectas, y hemos dicho, el que desdeña someterse a su enseñanza como profeta o portador de la palabra de Dios, pues es importante que nosotros entendamos lo que Él decía. Jesucristo decía en Juan 14:24, escuchen las palabras de Jesús. Esto lo dijo Jesús. ¿Crees en Él? Sí. Entonces, ¿por qué no crees esto? Juan 14:24. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más explicativa. Dice, Juan 14:24. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen, no son mías, sino del Padre que me envió. Vean cómo Jesús dice, ni eso que les estoy diciendo es mío, es del Padre. Por eso el que rechaza a Jesús rechaza al Padre. Por eso hay una secta allá afuera llamada los Testigos de Jehová, que dicen creer en el Padre, pero no creen lo que el Padre dijo del Hijo. Y no creen lo que el Hijo dijo del Padre. Entonces, ¿qué caramba están creyendo? O sea, para que se den cuenta cómo la mente corrupta por las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, se cauteriza y no entienden. Si Jesús está trayendo un mensaje que no es de Él y que es del Padre, y a través de sus palabras Él atestiguó lo que el Padre decía de Él, y el Espíritu Santo a través de los profetas habló del Hijo, dice uno, bueno, entonces, ¿cómo te ayudo, compadre, si no quieres entender? Hay otra traducción que es la Biblia americana, dice, yo hablo lo que he visto con mi Padre. En este mismo pasaje dice esta traducción, yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. En Juan 8:38, yo le voy a leer la versión, otra versión. Dice Juan 8:38. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Algunos teólogos hacen una comparación del crecimiento, desarrollo de los discípulos de acuerdo a los títulos que Jesús les da. Por ejemplo, antes, ¿verdad? Dice aquí la Escritura que los llamaba siervos. Después el Señor Jesús, de acuerdo a la enseñanza que los dio y que vio que ellos avanzaron en el conocimiento, les dijo, ya no los voy a llamar siervos, porque ahora con el conocimiento que les he dado, que ustedes tienen, ahora ustedes van a ser llamados amigos. Y cuando ellos son enviados al ministerio, ellos entonces son llamados apóstoles, y después son llamados hijos. Y todo creyente es llamado hijo. Entonces, vean el crecimiento y desarrollo que estos hombres de Dios recibieron a través de su vida. Pero los incrédulos no aprenden a confiar en su expiación, en lo que Cristo hizo en la cruz, en la intercesión, como gran sumo sacerdote para que podamos obedecerle nosotros como rey. Porque mucha gente lo puede llamar Salvador, pero créame cuando le digo que muy pocos
lo pueden llamar Señor. Por eso no todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Hay gente que está allá afuera ahorita descansando en su casita, ¿verdad? Con un montón de broncas, sin Dios, sin esperanza, pero ellos dicen que hablan con Dios. Bueno, una cosa es que tú le hables a alguien y otra cosa que Él te hable a ti. ¿Para qué hay una comunicación? Si hemos ido a la escuela, en la escuela nos enseñan que cuando hay una comunicación es de dos, no es de uno. Porque si es de uno, está loco, ¿sí o no? Si tú ves en la calle, bueno, ahí hay muchos locos porque traen un celular y traen aquí, andan hablando solos en la calle, ¿no? Pero no me refiero a esos, me refiero a los que verdaderamente andan hablando solos. Pero así está la religión, hermanos. Lo que esa gente tiene es una religión. Ellos no tienen a Cristo porque no tienen una relación, no tienen una comunicación. Porque si tuvieran una comunicación y le preguntaran, Señor, ¿tengo que ir a la iglesia? Te va a decir, sí, ve a la congregación de los santos, porque yo habito donde mi pueblo me está alabando. Pero ellos dicen que hablan con Dios. Pues sí, yo puedo decirles que hablo con el presidente, pero de eso que Él hable conmigo es otra cosa. ¿Se dan cuenta cómo está la mentalidad humana? Y la mentalidad humana, hermanos, están locos. Están pensando tonterías. Están pasando por alto los principios de Dios. Viven en pecado. ¿Tú crees que Dios escucha a los pecadores? No, la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y ese pasaje está en el contexto, no del dinero, está en el contexto del pecado y la salvación. Lo que pasa es que no leemos el contexto, pero en eso está, en ese contexto. Entonces, así está la humanidad. Cristo viene, es la anunciación que acabamos de leer. Cristo viene. Y sin embargo, Él viene de las nubes y sin embargo la gente está perdida. En ocasiones mucha gente dice esas cosas por su conveniencia, porque no se ha querido sujetar ni a sus padres, ni a sus jefes del trabajo. Lo corren a cada rato, pues no se sujeta a nada. Nada más algo no le gusta y se va, porque no se quiere sujetar a nadie. Y las iglesias, bueno, 5 iglesias ha tenido, y aún esta no es su iglesia, porque no se sujeta al pastor. O sea, siguen igual. La única forma que nosotros entendamos que somos parte de algo es porque nos sujetamos. Jesucristo se sujetó a la autoridad del Padre. El Espíritu Santo vino como consecuencia a la voluntad del Hijo, a la oración del Hijo, sujetándose en autoridad. Y nosotros los seres humanos, fácil, nos rebelamos ante toda autoridad. Pero ¿qué creen? Eso también está profetizado. Que habrá gente que no se sujetará a ninguna autoridad. Y sin embargo, Cristo viene. Una de las verdades más extraordinarias, hermanos, que nos plantea el libro de Apocalipsis, es la segunda venida de Jesucristo, nuestro Señor. Ningún otro evento en la historia de la humanidad habrá de ser tan trascendente y extraordinario como este. Jesucristo es el único líder. Escúchame, abre bien tus orejas, quítale la cerilla. Jesucristo es el único líder que ha existido en la historia que murió, resucitó y prometió regresar. El único. Cuando a Buda sus discípulos le dijeron, Maestro, Buda, barrigón y pelón, muéstrame la verdad. Le dijeron ellos, búsquenla. Le dijo Buda, búsquenla ustedes. Trasciendan, dice. ¿Trasciendan a qué? Estaba pelón y barrigón. A eso voy a trascender. Aquí hay muchos trascendentes, ¿eh? Déjalos, pastor. Él prometió regresar por segunda vez, precedido de una serie de eventos proféticos que se han ido desplegando delante de nosotros, nuestros ojos, durante los últimos años. Mahoma no volverá jamás a la tierra y quedará expuesto como un falso profeta cuando Jesucristo regrese en gloria.
Mahoma no volverá. Mahatma Gandhi, Buda, Zoroastro, el que tú me nombres, ninguno volverá jamás a esta tierra. Y quedarán expuestos también como cuando Jesucristo regrese como falsos profetas. Y todas sus falsas enseñanzas caerán al piso. Ningún santo, ninguna virgen de ninguna época regresará jamás al mundo. Y quedarán expuestos como falsos ídolos cuando Jesucristo regrese del cielo con un caballo blanco. Y con todo su ejército detrás de él. En esta verdad, hermanos, aparece, esta verdad aparece más de 500 versículos en la Biblia, Que Cristo viene, más de 500 veces se menciona en la Biblia en el griego. Se han calculado que uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento, uno de cada 25 refiere a la segunda venida de Jesucristo. Entonces, lo que el Espíritu Santo quiere mostrar a nuestra mente y a nuestro corazón es que el tema central de las Escrituras es la segunda venida de Jesucristo. Además de las profecías explicadas de la segunda venida, hay varias razones apremiantes por las que Cristo debe de volver. Y esto es muy importante. Así es que en este pasaje vamos a introducirnos a ver estos aspectos que por qué Jesucristo tiene que volver. Primero, la necesidad de una segunda venida. Es decir, que hay una necesidad de que Él vuelva. El segundo aspecto es la gloria de la segunda venida. Él no viene manso y humilde, Él viene en gloria. El tercer aspecto es la respuesta a esa segunda venida. ¿Cuál va a ser la respuesta a la segunda venida de Jesucristo? Usted se va a sorprender. Y la certeza de la segunda venida de Jesucristo. Debido, amados hermanos, a que estos aspectos son, además de muy interesantes y muy profundos, para que se dé cuenta cómo hemos avanzado una frase del versículo 7 de Apocalipsis, y es necesario forzosamente tener en cuenta todos estos aspectos que le acabo de mencionar para pasar a la siguiente frase de la coma del primer versículo del versículo 7. Pero usted nada más leyó, ¿verdad? Como yo le hacía, nada más leemos de corrido y se acabó el asunto. No, es que hay muchas implicaciones que debemos de razonar y de entender para que lo que nosotros aprendamos lo sepamos como lo debemos de saber. Entonces dice el versículo 7, la necesidad de la segunda venida. En la primera parte dice, he aquí que viene. Eso habla de una inminencia. La palabra griega que está ahí escrita significa que es una inminencia. No es puede ser, quién sabe, a lo mejor. No, viene, es una aseveración. Debido a la riqueza de esta explicación, hermanos, seguramente nada más vamos a ver este primer aspecto de estos 5. Y nada más de la primera parte del versículo 1, del versículo 7. Querían estudiar Apocalipsis, ¿no? Así que la primera razón por la cual Cristo volverá es para cumplir las promesas de Dios. Número 1, para cumplir las promesas de Dios. Es bien sabido y les he enseñado que cuando Dios pactó con Abraham, le dio 3 promesas: promesa de tierra, promesa de reino y promesa de salvación. Promesa de tierra, le dijo, he aquí, tu reino será desde el gran río Nilo hasta el gran río Éufrates. Es decir, que la nación de Israel tendrá como territorio, según la promesa de Dios, desde Egipto hasta Turquía. Hoy se están peleando en Gaza por un cachito, ¿verdad? Bueno, hasta Irán, Irak, Jordania,
Palestina y Turquía y parte de Egipto será de Israel. Esa es la promesa de Dios. Esa promesa se ha cumplido parcialmente. El pacto palestino se ha cumplido parcialmente. Y esa promesa se tiene que cumplir. Por eso Cristo tiene que venir a establecer el reino de Dios para cumplirle esa promesa a Israel. ¿A quién le hizo la promesa? A Abraham y a su descendencia. Entonces Abraham tiene que resucitar para que le entregue la promesa, porque él murió sin haber visto la promesa. Hebreos 11 lo dice. Después le hizo la promesa de reino, un reino sempiterno. Pero para que este reino fuera sempiterno o eterno, era necesario que viniera el Rey eterno, que es Jesucristo, a reinar. Entonces Él tiene que reinar para que a partir de ese momento su reino no tenga fin, sea por la eternidad. Por eso en Hechos 1, nosotros leemos que los apóstoles le dijeron a Jesús: ¿restablecerás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, de las cuales solamente el Padre tiene potestad. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis martureos, testigos, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, les estaba diciendo, antes del establecimiento del reino, ustedes no van a saber cuándo va a ser, pero les quiero enseñar lo que sí va a suceder con ustedes, que ustedes van a predicar el evangelio en todas las naciones, porque eso es primero, antes de que el reino se establezca. Qué bonita es la Biblia, hermano. Cuando la entendemos, cuando la estamos marihuaneando, no, es un relajo, pero cuando la estamos entendiendo, de verdad es una bendición. Ah, ya me trajeron la negra modelo. Gracias, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí, hermanos, la palabra que está escrita del griego para señalar que Él viene es idou. Es como un atrayente, dicen en el griego, de llamada de atención. ¿Verdad? Cuando tú estás acá pajareando y dicen, ¡ahí viene! Y tú volteas, ¿quién? Espiri González. ¡Ah! Te caché, ¿no? Dicen. Bueno, es eso, es para llamar la atención, porque la gente está perdida. Entonces, cuando dice Él viene, les está queriendo el Espíritu Santo llamar la atención, que se pongan atentos. Viene del griego echomai. Esto sugiere que Cristo ya está en camino. O sea, Él no está sentado en el trono. El Padre le dijo, hijo, levántate y ve. Y Él ya viene cabalgando. Eso quiere decir la palabra viene. La gente está esperando que Cristo se levante. Él ya viene en el caballo. Viene cruzando la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Él puede llegar en cualquier momento. Por lo tanto, su venida es cierta. Cuando dice Cristo viene, entonces no significa que está sentado en el trono, que está a punto de pararse. Significa que Él ya viene en camino, el fiel y el verdadero. Vean cómo lo describe, hermanos, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 del 11 al 14. Váyase allá adelantito. Es precioso, de verdad, es algo bien, bien hermoso, hermano, como la Escritura describe al Señor. Apocalipsis 19, 11 al 14. Escuche, entonces vi el cielo abierto. Este cielo se va a abrir. Y había un caballo blanco. Imagínense el caballo, hermanos. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Recuerdan el primer caballo, que cuando se abre el primer sello y dice que hay un caballo blanco y hay uno que lo monta que tiene un arco? Bueno, hermanos, muchos teólogos concuerdan que ese primer caballo es el anticristo, porque aquí a este que viene en este caballo se le llama fiel y verdadero. Entonces el otro era infiel y era falso, porque detrás de él vino la guerra y la muerte, y detrás de Cristo viene la redención, la bendición del reino de Dios para sus hijos. Por eso dice la Escritura, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego,
En su cabeza tenía muchas diademas. Esta palabra en griego diadema se refiere a coronas de conquista. Porque hay coronas que no son de conquista, son coronas que fueron otorgadas para darle un cierto poder, como la que trae el anticristo, que se le dio poder sobre las naciones. También la traducción en español dice corona, pero es otra la palabra griega. Por eso es importante hacerle exégesis en los pasajes bíblicos, porque así conocemos lo que la Biblia quiso decir. Y dice que traía muchas coronas, no una, muchas coronas. Y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Él trae un nombre que solamente él conoce. Nadie más sabe lo que dice ese nombre. Ese fiel y verdadero, hermanos, viene cabalgando en un caballo blanco. Su ejército celestial con caballos blancos también con él. Y él está muy próximo a llegar. Así que la primera razón por la cual Cristo volverá es para cumplir las promesas de Dios que ha dado acerca de su venida y de su reino. La segunda cuestión que hoy vamos a tocar, hermanos, es para cumplir promesas de Cristo. Así como el Padre hizo promesas, el Hijo también hizo promesas. Jesús predijo varias veces que volvería. Él lo dijo. En Juan 14, del 2 al 3, le voy a dar los pasajes porque son muchos, hermanos. Juan 14, del 2 al 3, da una importante razón para su venida. Vamos a leer Juan 14, pero desde el 1, hermanos, para que vayamos leyendo el contexto y entendiendo lo que Jesús predijo. Dice Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Vean lo que dice Jesús. Si alguien cree en Dios, debe de creer en Él también. Porque allá afuera hay sectas que dicen nada más creer en Dios, pero no creen en Jesucristo. Hay religiones que dicen creer en Dios, pero no creen en Jesucristo. Y Jesucristo les dice, si creen en Dios, deben de creer en mí. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, ahí está la predicción, Maranata, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde está Cristo? Donde quiera que esté el Hijo de Dios, ahí va a estar su iglesia. Por eso Cristo tiene que venir, porque se tiene que cumplir su promesa. En una parábola Jesús describió cómo un hombre noble que un día volvería a su reino y destruiría a los que rechazaron su gobierno. Sus promesas de recompensa y juicio exigen su venida. Y dice la Escritura, amados hermanos, si quiere abrir usted su Biblia, ahí en Lucas capítulo 19, Lucas 19 del 11 al 27. Lucas 19 del 11 al 27. Lucas 19, 11, 27. Dice la Escritura, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Lógicamente, Jesús se está refiriendo a él mismo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros, porque Jesús, a través del Espíritu Santo, estaba descubriendo el corazón de los judíos. Por eso dice Juan 1, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y en Lucas
El autor de Lucas, que es el apóstol, él nos descubre el corazón de esta gente. Ellos aborrecían realmente a Jesús. Así que enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, aquí está hablando de su segunda venida, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero, para saber lo que habían negociado. Cada uno. Vino él primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Amados hermanos, si ustedes han estudiado la historia de la iglesia tradicional, así fue como fundamentó sus preceptos, a través del miedo. El Cristo de la religión es un Cristo que causa temor. Pero el Cristo de la Biblia es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Un Dios que no condena y que no va a condenar a nadie. Solitos se van a condenar. Y vean las recompensas, porque esto nos arroja luz sobre las recompensas que tú y yo vamos a recibir. El que gana 10, ¿a dónde lo va a poner ese Señor? Sobre 10 reinos. Va a haber reinos. Nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Lo vamos a leer más adelante y lo vamos a estudiar en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dios va a dar reinos a los que han usado bien lo que Dios les ha dado. A otro que solamente ganó 5 minas, le dio 5 reinos. Es decir, que en el reino de Dios, a lo mejor tú vas a cortar mi pasto, porque nada más venías el domingo. Sí, yo voy a necesitar empleados. ¿Alguien quiere en mi reino, hermanos? Yo les doy chamba. Mejor gánate tus reinos. Comparte el evangelio, gana almas. Y que el Señor te premie con minas. Tus minas, que las bendiga con reinos. Dice la escritura después: entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Cómo juzga a Dios? Por la propia boca de la gente. Porque por tu boca serás condenado, por tu boca serás juzgado. De la abundancia del corazón habla la boca. Toda palabra ociosa que salga de nuestra boca será juzgada. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque tú solito te estás enjuiciando. El diablo te dice que te están haciendo brujería, pero es tu boca. Todo lo que tú has hablado ha venido sobre de ti. Hermanos, a mí me da temor cuando escucho una persona que se burla de la iglesia. Me da temor por ella. Es esa pena ajena, ¿no? Porque yo sí sé lo que le va a pasar. Porque yo sí leo y estudio la Biblia. Y siento tristeza por esa persona. Me causa dolor en mi corazón. Porque si no se arrepiente, va a venir una consecuencia fuerte sobre su vida. Y luego están renegando de Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué hablaste con tu boca? ¿Qué estuviste proferiendo en tu palabra? Tú solito te condenaste. Tú solita te condenaste. Eso le pasó a María.
y también le pasó a su hermano Aarón. Hablaron en contra de Moisés. ¿Moisés había hecho algo malo? Sí. Pero ellos, ¿quién son para señalar? Porque hicieron juicio. Porque hay un juicio que es de determinar el bien y el mal, pero hay un juicio que es de condenación. Y cuando la gente está condenando a otra persona, hermanos, el juicio viene sobre esa persona. Y al rato están buscando solución a las circunstancias cuando fueron sus palabras las que los condenaron. Por eso dice la Biblia que el Señor le dice a la gente, le enseña: así como has hablado, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo? Ese es el concepto que la religión tiene de Jesús, que es un Dios malvado y que no sé qué. ¿Y por qué ha dejado que la gente muera? ¿Por qué ha dejado? Eso es lo que piensan ellos. Y aquí lo descubre la Escritura, que todo lo que no puse, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Mínimo, ¿cuánto dan de interés en el banco? Una miseria, pero aunque sea eso, porque Dios lo que está buscando siempre en nuestra vida es fruto. Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y dadla a quien tiene 10 minas. ¿Por qué la gente que es bendecida sigue siendo bendecida? Aquí está la respuesta. Porque Dios te ha dado algo y tú no lo has hecho funcionar. Entonces se lo da al otro que sí lo está haciendo funcionar. Si yo tengo una persona que tiene que le di un negocio y a otra le di un negocio, pero el negocio me lo está tirando al traste, yo le quito lo que tiene y pongo a esta como supervisor de esta y de la otra, ¿sí o no? Vean la sabiduría de Dios, hermano, hasta en el mundo la podemos ver. Es lógico que si una persona no te está funcionando, se lo da a otra, punto. El Señor así actúa. Porque la gente, ¿qué es lo que lo está condenando? Su actitud. ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Tener en un mal concepto a Dios, al Señor Jesús, al Rey. Lo tenían en un mal concepto. Por ese mal concepto recibieron lo que recibieron. Y aún lo que tenían les fue quitado. Y si no, investiga tu pasado. Hoy te tengo una pregunta para ti. Tal vez estás aquí sentado. ¿No había en el anhelo de tu corazón ser un líder, un pastor? Bueno, pues como hiciste mal uso del conocimiento y la sabiduría de Dios, te fue quitado. Porque eso no produce nada en el reino de Dios. Dios usa a los mansos y humildes, no a los que dicen saber, a los que tienen la capacidad de humillarse delante de Dios. A esos usa Dios. Porque de Él procede todo conocimiento y toda sabiduría. Así es que a Dios no le impacta tu conocimiento ni le impacta tu sabiduría. Él puede levantar al que está allá a tu lado con más sabiduría y más conocimiento que tú. E incluso puede poner su mano sobre él para que él ponga la mano sobre otros y sanen y sean liberados de demonios. Y tú mientras como el chinito milando, como tu hermano está siendo más bendecido. ¿Por qué estás tú así? Por tu orgullo y tu soberbia. ¿Hay esperanza? Sí. Sí, esa es la buena noticia. Al Evangelio, hermano, señala el pecado, pero también da la buena noticia. Si tú te arrepientes, si tú cambias tu actitud, si tú te humillas delante de Dios, si lo reconoces como el Dios de tu vida, Él va a tomar lo que tenías y lo va a multiplicar y te va a volver a usar. Pero necesitas humildad. Decía mi hijo: papá, como estamos previendo, ¿verdad? No sé qué le está preparando, una información a lo mejor de la iglesia, porque de todo lo que usted va a ver el domingo es algo que ha salido de los líderes. Yo no he organizado nada, ellos lo están haciendo. Me decía: ¿cuál fue el primer ministerio que te pusieron en la iglesia? Le dije: pues yo lavé los baños. Y llegaba la taza y decía: Señor, bendice al que se siente aquí, tócalo aquí, hasta en este lugar, tócalo, Señor, y que se libere de una vez.
Bueno, pues yo era nuevo, hermano, yo no sabía, pues yo decía esas frases, entiéndame, mi ignorancia, ¿no? Pero ese fue mi primer ministerio. Le dije, hijo, mi primer ministerio fue el baño. En una alianza de pastores, ese fue mi primer ministerio, el baño. Como todos quieren predicar, ya sabes, ¿no? Todos quieren acá y guau, hacer sayayines, tumbar gente. Yo les dije, yo lavo los baños. Usted no sabe la bendición que yo me llevé en ese lugar. Una vez les conté una historia impresionante. Cómo Dios tocó mi vida ahí en el baño. Y no una vez, muchas veces. Cuando mi hijo estaba pequeño y lo estaba yo cambiando en el baño, yo estaba molesto porque mi hijo se había hecho del baño. Estaban los pastores de la iglesia en aquel tiempo que estábamos al lado de nuestro pastor. Y estaba un predicador que venía de Estados Unidos muy reconocido y estaba orando por los ministerios, por los pastores. Y yo estaba en el baño cambiando a mi hijo. Y yo Señor, debía estar ahí recibiendo, temblando, ¿no? Y me dice el Señor, cállate la boca. Tú estás enojado porque tu hijo está sucio. ¿Sabes qué? Así está tu corazón. ¡Wow! A ver, échese ese trompo a la uña, pastorcito. Líder, que se siente muy sabroso. A ver, que venga el Señor y te diga, cállate la boca. Así como ves a tu hijo de mugroso, de sucio, así estás tú. ¿Y sabes cómo huele eso? Así apestas tú. En mi presencia, porque tú estás aquí, pero tú estás en mi presencia. Hermano, me callé la boca. Mientras todos siguieron arriba, yo me fui a sentar. Y lloré como un niño. Y le pedí perdón a Dios. Hermanos, Dios no ha acabado con nosotros. Él sigue trabajando. No pensemos que porque estamos delante de un púlpito, Él ya acabó. No. Sigue trabajando. Y sigue hablando, y más aún porque tenemos más responsabilidad. Gracias a Dios, eso fue muchos años, hermanos. Yo apenas empezaba en el ministerio. Pero así habla Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Pero Dios quieren que les hable diciéndole, Señor, sí, hijo, ¿quieres una tele? Ya lo sé, ahí te va una de 60 pulgadas. No, mira, yo te voy a decir una clave, hermano. Cuando Dios realmente te habla sobre tus pecados. Porque lo más importante para Dios no es que tengas una tele, un auto, una casa. Para Él lo más importante es tu santificación. Cuando alguien a mí dice, Dios me habló, pastor, y voy a ir a las naciones. Yo digo, no sé qué se metió. Cuando tú estás en la presencia de Dios, lo primero que se ve es tu imperfección. Y cuando Dios te habla sobre tu pecado. ¿Acaso no han leído la Biblia que Dios cuando enviaba a los profetas, qué le decía a Israel? Se han apartado, han hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Así dice el Altísimo, vendrá juicio, se irán cautivos a Babilonia. O venía el profeta y le decía, no se preocupen Israel, fíjense que vamos a hacer una pachanga y vamos a recibir todos muchas bendiciones Israel. Eso no decían. Hermanos, cuando Dios verdaderamente te habla sobre tu pecado, pero es una voz que tú no quieres oír, por eso sigues como estás. Porque el día que tú te humilles y digas, Señor, la verdad, no soy digno de ser amado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros y te humilles en su presencia, otra cosa va a marcar en tu corazón y en tu vida. Algo diferente va a suceder. Yo dudo mucho cuando la gente dice que Dios le habló y habla puras maravillas. No. Yo he estado en su presencia. Y cuando Él me llama a su presencia más, porque cuando Él me llama, es como el papá que llama a alguien, a ver, ven, quiero hacer las cuentas contigo, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué está pasando con tu corazón? ¿Estás desviando tu mirada? ¿Estás desviando tu corazón? Y el Señor te reprende. Porque para Él lo más importante, grábate la iglesia, lo más importante para Dios es tu santificación. Él no quiere que tú sigas como tú vas. Él te aceptó como veniste, pero no quiere que sigas como vas. Cuando a una persona realmente Dios le habla, lo humilla. Pero es una humillación de amor, es por su bien, porque nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos por su bien, porque queremos lo mejor para sus vidas, queremos que sean bendecidos. Eso mismo busca Dios de nosotros.
Entonces la religión siempre te va a hablar de ese Dios que hace malas cosas. Pero ¿a qué le llamas tú malo? A lo mejor tú le llamas malo a una inyección. ¿A cuántos les gustan las inyecciones? Yo le decía a los de la carrera, yo soy toro, no torero, ¿eh? Ya por ahí después un hermano, imagínense, le voy a contar, después de 18 años, hermano, de que nadie había tocado estas preciosas pompas, me metió 7 piquetes cuando vino el COVID. 7 piquetes, no hombre. Dije, ay Señor, te pido perdón porque yo sí cuerneaba a los otros. Les metía sus inyecciones. Hermanos, y parece que eso es malo, pero ¿cuál es el resultado? Tu sanidad física. Pues muchas cosas que Dios permite en nuestra vida parecen malas, pero son para tu sanidad espiritual. No desprecies el trato de Dios. Él tiene un propósito, aunque tú hoy no lo entiendas, aunque tú hoy te veas presionado, atascado de circunstancias, ríndete ante Él y vas a ver cómo Él te va a dar, juntamente con la prueba, la salida. Porque así es nuestro Dios. Quítenle la mina, dile. Porque, escuchen esto, verso 26, pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará. ¿Al que qué? Al que tiene, se le dará. No tienes, pues ¿qué te quitan? Al que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Oigan esa frase, hermanos. Y también aquellos mis enemigos que no quieran que yo reine sobre de ellos. ¿Cómo les llama a la gente que no quiere obedecer a Dios? Les llama enemigos. A todos aquellos que no quieren que yo reine sobre de ellos, es decir, usted no tiene que hacer su voluntad, sino tiene que ser la voluntad de Él. Señor, pero estoy cansado, ve a hacer lo que te mandé. Señor, es que no me siento bien, ve a hacer lo que te mandé. Tengo fiebre, Señor, me duele la panza, ve a hacer lo que te mandé. Señor, es que se murió mi abuelita, ve a hacer lo que te mandé. Amados hermanos, hace algún tiempo, precisamente estas palabras que acabo de decir, murió mi abuela. Los que hemos perdido un ser muy querido sabemos lo que eso representa, un dolor muy muy fuerte. La iban a sepultar y vino una hermana, me dijo, pastor, quiero que me acompañe, vaya, mi mamá está muy mal, se está muriendo, ayúdeme. ¿Dónde vive? En San Luis Potosí. ¿Cómo? Sí, allá Veracruz, esquina San Luis Potosí. Ah, caray, no, pues sí está así cerca, ¿no? En el distrito, ¿no? No, allá en Veracruz, saliendo a San Luis Potosí. Ah, caray. Y mire, hermano, yo le pude haber dicho, mi abuela acaba de fallecer, la voy a enterrar. Pero el Señor vino y yo me encontraba en esa disyuntiva porque veía la necesidad. Pero, ¿cuántos alguna vez han escuchado a Dios y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y predica la palabra? Entonces dejé el sepelio de mi abuela y me fui a ministrar a esa familia. Mi hermana aquí viene a la iglesia y estuvimos ahí nada más ministrando a su mamá y todo, y nos regresamos así. Yo iba desvelado, cansadísimo, a mitad del camino que íbamos para Veracruz, casi me estampo, me bajé de la camioneta y le dije al pastor René, pastor, ayúdame, maneja tú porque yo ya me estoy durmiendo y vamos a chocar. Entonces el pastor René se puso y llegamos hasta allá. Hermanos, hay veces en la vida que hay cosas más importantes para el reino. Estoy seguro que en la casa me criticaron. Estoy seguro que mi familia me rechazó. Estoy seguro que tal vez interpretaron mal las cosas, me juzgaron. Pero no importa siempre y cuando se haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Y yo puedo decir que Él es mi Señor. Porque yo nunca he hecho lo que yo quiero, sino lo que Él siempre ha querido. Y a esa calidad tú y yo siempre tenemos que llegar, hermano. Por eso muchos podemos llamar a Dios Salvador.
pero muy pocos lo podemos llamar Señor. Porque si es tu Señor, no haces tu voluntad, haces la voluntad de Él, cueste lo que cueste. Así que el Señor les dijo: también aquellos mis enemigos que no quieran que yo reine sobre de ellos, tráiganlos acá. O sea, ¿qué va a hacer el Señor? Ven, papito, a ver. Tú hacías tu voluntad, tú no escuchabas, no querías, bueno, ven para acá. Tráiganlos acá. ¿Y qué dice después? Córtenle su cabeza, decapítenlos delante de mí. ¿Qué óvole? ¿Cuál va a ser el juicio a la desobediencia, hermanos? Bueno, ahí está. ¿Para qué tiene que venir Cristo, hermanos? Para cumplir las promesas del Espíritu Santo. Ya vimos que hay que cumplir las promesas del Padre, del Hijo, pero también el Espíritu Santo prometió. El Espíritu Santo sabemos que es el Espíritu de verdad, como lo declara Juan 15, 26. Juan capítulo 15, versículo 26, dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo, amados hermanos, en este tiempo? Dándonos testimonio de la existencia de Jesucristo. Él nos ha venido a hablar de Él. Al decir que hay un espíritu de verdad, hay un espíritu de error. Y mire, hermanos, es solamente el apóstol Juan el que nos dice que hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. En la primera carta del apóstol Juan, él dice: el espíritu del anticristo, es decir, el espíritu que se opone a todo lo que se llama Jesucristo. La gente que se opone a Jesucristo tiene al espíritu del anticristo. Así como hay una tríada divina, hay una tríada satánica. Así como está el Espíritu Santo, está el espíritu del anticristo, que se está oponiendo a Dios. Cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, es porque estás siendo inducido, direccionado por el espíritu del anticristo. Por eso desobedeces a Dios, porque no estás escuchando al Espíritu de Dios, estás escuchando al espíritu del anticristo, el espíritu de error. Pero aquí está hablando Juan, gracias a Dios, del espíritu de verdad, no del error. Y dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber todo lo que habrá de venir. Es decir, que una de las cuestiones importantes del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es que nos va a anunciar los acontecimientos del futuro. Es el que nos va a revelar el Apocalipsis. Es el que nos va a hacer ver claramente los acontecimientos del futuro. El Espíritu Santo de Dios. Él nos hará saber lo que habrá de venir, las cosas futuras. Solamente tenemos que estar conectados a Él para que nosotros podamos ir discerniendo conforme a los acontecimientos futuros que han sido señalados en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. El Espíritu Santo enseñará a los inspirados autores del Nuevo Testamento. Los inspiró. Y dice Juan 14, 26, Juan 14, 26, todas las cosas, y le recordaría todo lo que Jesús había dicho. Es el Espíritu Santo el que inspiró a todos los hombres, los autores del Nuevo Testamento. Y a Él les enseñó todas las cosas, y Él les recordaría todo lo que Jesús había dicho.
Todas las promesas escritas en el Nuevo Testamento por los autores bíblicos fueron inspiradas por el Espíritu Santo, de tal manera que se tiene que cumplir todo lo que Él ha anunciado. En Colosenses 3:4, Colosenses capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosas, les dice estas palabras: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, Primera de Juan 3, 2. Primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Es que por eso nos equivocamos, porque se nos olvida lo que somos. Pero no se le olvide este pasaje y va a ver. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, amados hermanos, ¿para qué tiene que venir Cristo? Hemos visto hasta hoy 3 aspectos nada más. Para que las promesas del Padre se cumplan con su pueblo Israel, para que las promesas de Jesucristo con su iglesia se cumplan, y para que las promesas del Espíritu Santo se cumplan en todos, tanto judíos como gentiles, que venimos al conocimiento de Dios. Este es el propósito de Dios, hermanos, en nuestra vida. Que nosotros conozcamos para qué Cristo tiene que venir. Cierre sus ojos ahí en su lugar, incline su rostro y vamos a orar y démosle gracias a Dios. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú vienes. No estás sentado en tu trono, tú ya vienes cabalgando desde los cielos, en la eternidad, Señor, a la cita que tienes con toda la humanidad. Sabemos por tu palabra que es verdad, Señor, el espíritu de la profecía que está en nosotros, que tú vienes a juzgar a todas las naciones de este mundo por cuanto no han querido recibir el Evangelio. Es triste ver, Señor, que este mundo se corrompe y sufre de adversidades, Señor, a través de los poderes de la naturaleza, porque ofenden tu santidad. Porque están ofendiendo, Señor, tu reino, tu gobierno, y no quieren someterse al señorío de Jesucristo. Sin embargo, Señor, te pedimos por el remanente que hay en esta generación, judíos y gentiles, que los traigas al conocimiento de tu palabra, para que hasta el último gentil, Señor, entre en el reino de los cielos, y entonces tu pueblo Israel sea salvo. Hoy, Señor, enfrenta una guerra donde muchas naciones de a poco se están levantando en contra de Él. Te pedimos por su paz y su sanidad, sobre todo la sanidad de esa nación. Ten misericordia, Señor, de los que no merecen recibir ninguna aflicción, Padre, porque hay muchos niños que están sufriendo interinamente por causa de la guerra, que lloran la pérdida de sus padres, de toda su familia, niños palestinos y niños israelitas. Te pedimos por ellos, Señor. Levanta una nueva generación de fe en ti. Hoy los ponemos en tus manos. Cada uno de esos niños judíos y palestinos y sirios que no tienen nada que ver por el pecado de sus padres. Te rogamos por sus vidas, que levantes esa generación y tengas misericordia de sus vidas. Lleva el alimento a los que sufren, Señor.
Llévale alimento a aquellos que ahorita están clamando de dolor porque se han quedado sin hogar, sin alimento, sin trabajo, sin vida en general. Ten misericordia de sus vidas, Señor. Somos tu iglesia. Y de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, oramos por ellos. Te pedimos perdón por sus pecados, porque todos hemos pecado. Ten misericordia, Señor, de esas naciones. No te olvides tampoco de Ucrania, no te olvides de Rusia, no te olvides de nuestro México lindo y querido. Ten misericordia de nuestro país. Porque hemos ofendido, Señor, tu reino, al levantar, Señor, un carnaval en Acapulco y sufrimos las consecuencias por ese pecado. Ten misericordia de las familias de Acapulco, Señor. Perdona sus pecados. Perdona nuestros pecados como nación, Señor, porque te hemos ofendido. Hoy hemos recibido, Señor, el mensaje que tú vienes. Tú ya vienes en la eternidad, Señor. Los casquillos de tu caballo se escuchan a lo lejos y todo tu ejército celestial, Señor, está a punto de venir a esta tierra. Te pedimos perdón. Ten misericordia de nosotros, tu iglesia, Señor. Cúbrenos con un manto de bendición. Danos, Señor, sabiduría y conocimiento, pero sobre todo buen testimonio con los demás. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Hoy queremos poner en tus manos a las personas que han venido por primera vez. Amado Espíritu Santo, toca su corazón. Ten misericordia de sus vidas y te ruego que los salves. Como un día lo hiciste conmigo y con mi familia. Como un día, Señor, nos llamaste, llámalos. Como un día me comprometiste, compromételos. Como un día, Señor, me enseñaste, enséñalos. Como un día me lavaste, lávalos. Te ruego, Señor, por sus vidas en el nombre de Jesús. Hermano, póngase de pie. Si tú vienes por primera vez a esta iglesia y tú ya conoces del Señor Jesucristo, no es casualidad que hayas venido. Yo te ruego que vengas al frente, quiero orar por ti. Si tú no conocías del Señor y es la primera vez que vienes, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón a Dios por todo lo que has hecho. Él desea hacer la paz contigo y quiere hacerte parte del reino y llamarte su hijo. Dice la Biblia, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si ese es tu caso, yo te invito esta mañana, ven, déjame orar por ti. Pedirle al Espíritu Santo que perdone tus pecados, tus ofensas, iniquidades, rebeldías, injusticias, malos pensamientos, malas actitudes y acciones, y permitas que Él te lave, te limpie. Si tú vienes por primera vez y ya conoces de Él, déjame orar por ti. Quizás Dios dé una palabra para tu vida y te bendiga y te siga alentando para que sigas caminando en el poder de su Santo Espíritu. Si todos somos de casa, levante sus manos ahí en su lugar. Levante sus manos. Y con oración empiece dándole gracias a Dios por su bondad, su amor y su misericordia. Y mientras estamos en nuestro lugar, ¿por qué no levantamos una alabanza a Dios? Y le damos gracias a través de una alabanza.